Amén, amén, qué bendición poder compartir un domingo más con el pueblo de Dios. Qué alegría verles. Gracias por su confianza primeramente en Dios. Ya sabemos que si están nuestros ojos en Dios, pues Él siempre va a obrar para bien en nuestra vida. Amén. Quiero que me acompañen y la prédica de esta mañana se llama Dios recompensa tus obras. ¿Sí? Así que veamos qué obras estamos haciendo para que sean recompensadas por Dios. Y quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 10 al 14 y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? En Primera de Corintios capítulo 3 desde el verso 10 hasta el 14. Amén. Bendecimos la palabra del Señor. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa. Amén. Les leí en la Nueva Traducción Viviente. Y miren, aquí Pablo hablaba que con qué materiales, y hablaba obviamente a la iglesia y decía, ¿con qué materiales? Y como lo leímos en la palabra, ¿con qué materiales tú estás edificando? Porque nosotros ya estamos, y recuerden que nosotros ya estamos edificados sobre la roca que es Cristo. Amén. ¿Cuántos estamos edificados en la roca? Y le tenemos a Cristo. Creo que todos. Amén. Así que nosotros ya estamos en ese fundamento, que nada nos moverá. Sí, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nos habla aquí Pablo y nos decía en la palabra? Dice, pero ¿con qué materiales? Ahora yo te voy a dar unos materiales para que tú sobreedifiques en la roca. Nosotros ya sabemos y le tenemos a Cristo en nuestra vida, pero cada uno cómo lo esté sobreedificando. O sea, es decir, habla de las obras, cómo tú estás obrando. Ahora ya le tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? Ahora Dios te dice, ¿cómo tú estás sobreedificando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es el fruto de tu obra? Y aquí Pablo decía que hay 6 materiales. Y vamos a empezar con el primero. En alguna traducción en la Reina Valera ustedes deben tener que el primer material es la hojarasca o la paja, que lo leímos recién, ¿sí? La hojarasca son las hojas secas que cae fácilmente, ¿verdad? Ustedes han visto en el verano o en otros países en el otoño, cuando lo vemos, que las hojas empiezan a caer, ¿verdad? Esas hojitas secas empiezan a caer y se abultan. Pero mira, no es tanto el bulto, ¿no? Porque aparenta estar bultoso y aparenta tener peso, pero cuando tú coges esas hojas no tienen ningún peso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta hojarasca o con la paja? Fácilmente vuela, ¿verdad? Una hoja se cae y ustedes han visto, viene un viento fuerte y lo lleva y lo alza. Y no hay quien lo vaya a coger, ¿verdad? No hay cómo se detenga porque es fácilmente de irse y de volar fácilmente esas hojas o la paja, ¿verdad? Pero esto, ¿qué nos quiere decir el Señor? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tú estás sobreedificando? ¿Cuáles son tus obras? De pronto tú estás haciendo y edificándolo con esta paja o la hojarasca que habla, estas hojas secas. ¿Y esto de qué nos quiere hablar el Señor? Esto habla a los hombres que son y mujeres cuando son inconstantes, o los hombres y mujeres de doble ánimo, y esto Dios nos está hablando es a nosotros, a los que ya conocemos de Dios, que ya conociendo de Dios y sabiendo que estamos en la roca que es Cristo, empezamos nuestras obras
a dudarlo, ¿verdad? O nuestras obras a ser inconstantes, es decir, que ya todo me mueve, que cuando viene un viento, como esta hoja seca, se va fácilmente. O sea, viene una circunstancia en nuestra vida y si no estás edificando, tus obras no estás haciéndolas bien, pues va a ser fácil de que se vuele, ¿sí? Fácil de moverse, fácil de irse. Y eso nos quiere hablar el Señor. Y yo te pregunto, ¿de pronto tú estás edificando con este material que es la paja? Que igual cuando es pasada por fuego, ustedes han visto las hojas es fácilmente pasa por el fuego y se quema y enseguida se consumió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es pasar por el fuego? Todos debemos pasar por circunstancias, quiero que lo entiendan. No porque somos hijos de Dios no las vamos a pasar, tenemos que pasar, pero ¿qué va a ser probada en nosotros? Son tus obras, va a ser probada, ¿sabes qué es? Tu fe, tu corazón. Eso es lo que Dios va a probar, a ver si tú sigues firme, a ver si es que a pesar de las circunstancias, si te viene un vientecito por ahí, si viene alguna tormenta, si pasaste algún problema, ahí es donde quiere ver Dios. Y si edificaste con esta hojarasca que fácilmente se quema, fácilmente se va, o estoy firme y estoy convencido en que yo empiezo a edificar, pero con lo que Dios me da, que es de todo mi corazón, que pues nada me va a mover. Paso una circunstancia, pues sí, la tengo que pasar. Nosotros también pasamos circunstancias, pero estamos firmes, miren, seguimos, continuamos. No vamos a edificar, así que yo te digo en esta mañana, si de pronto ha sido inconstante o de doble ánimo, eso significa este material que es la paja o la hojarasca, porque enseguidita se destruye, pasa por fuego, enseguidita se quema y no se puede levantar, ¿verdad? Y miren, es muy bultoso, pero no tiene peso. Y Dios dice que cuando nosotros edifiquemos debe tener ese peso, pero ese peso de gloria, ¿sí? Amén. Amén. La palabra dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Hay que ser constantes y firmes en lo que hacemos en las manos del Señor. Esto de la reedificación, recuerden, dice que nosotros estamos edificados, o sea, las bases, el fundamento es Cristo. ¿Sí? Importante esto en las construcciones, así como lo dice Pablo, ¿no? Como un experto en construcciones, les digo, lo principal son los cimientos ya están plantados, los cimientos es Cristo. Pero de cómo edificamos nosotros depende el material que cada uno lo va a hacer y que cada uno tendrá que rendir cuentas de sus materiales, cómo lo edificó y de qué fruto dieron al final. El segundo de los materiales dice acá el heno. Tal vez nosotros lo podemos conocer como el alimento que dan a los animales, ¿no? Este es un alimento que se aprovecha en el invierno y se recoge, que hay abundante lluvia y la hierba crece, entonces esta hierba se corta y se hace unos bultos grandes y se pone a secar y se deja en los graneros. Y esto se utiliza para, obviamente, en el verano, cuando hay escasez de lluvia y hay poco alimento para el ganado, entonces se saca este heno y se comienza a darles. Ahora, ¿pero qué significa este heno? Recuerden que al ser cortado, este heno no tiene raíz. Que cuando el heno lo cortan desde un poquito del tallo, de ahí para arriba, y este no tiene raíz y tampoco tiene fruto. Entonces, esto es importante entender y yo quisiera compartirles con ustedes esta parábola del sembrador, pero vamos a hablar específicamente en Mateo capítulo 13, versículo 5, donde habla de cierta semilla que cayó en piedras, dice, ¿no? Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. ¿Sí? Como no tenía raíz, se secó. Y hay mucha gente que a veces lo hace así, lo edifica de esta manera. ¿Cómo lo edifica? Cosas sin raíces, sin fundamentos, no firmes. Y claro, a la primera circunstancia se seca y queda en la nada. Y se mueve y se deja mover por cualquier circunstancia, sea esta pequeña, sea grande, sea mediana, se mueve en la primera.
Entonces, es importante nosotros que podamos entender que nuestro fundamento y nuestra reedificación de nuestro templo y de nuestras acciones y de nuestras obras deben ser firmes, con raíces y raíces profundas, que no haya nada ni nadie que nos pueda mover, que no haya nada ni nadie que la seque porque no tiene raíz. Y qué peor de esto, dice que después se seca porque no tiene fruto. Se seca y no da fruto, perdón. Y no da fruto. Entonces, hay que ver nuestras acciones. La palabra, y Jesucristo los decía claramente a sus discípulos, y consta en la palabra, y dice, por sus frutos os conoceréis. Pero hay que entender que no más son frutos. A veces la gente piensa que los frutos están alineados con la parte financiera, que mientras más abundancia tiene, más próspero es, pero la palabra prosperidad es otra cosa. La palabra próspero es estar en paz, en tranquilidad, viviendo un día a día, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice en su palabra. Miren, dice que José estaba prisionero y que era prosperado en todo lo que hacía. ¿Y cómo era próspero? Pero sí estaba preso. Entonces, miren la prosperidad. ¿En qué? En que tenía paz. Dice que él, todo lo que hacía, Dios le prosperaba cuando estaba trabajando para Potifar. ¿Cómo es que le prosperaba? Pero si estaba de esclavo de Potifar. Entonces, no tiene nada que ver esto de la prosperidad con la abundancia de cosas, sino con la paz que nosotros hacemos, con la tranquilidad que nosotros mantenemos y con el día a día que Dios nos va transformando. Dice la palabra que la obra que Él empezó nos va perfeccionando cada día. La obra que Él empezó, Él ya ha empezado en tu vida y sigue cada día, pero tiene que ser notorios esos cambios, de esos frutos. Porque somos nuevas criaturas en sus manos y eso tiene que ser notorio. Esos son frutos. Y por eso dice, por sus frutos os conoceréis. Entonces, debemos mostrar frutos y frutos abundantes. Frutos de nuestro carácter, frutos de nuestras acciones, frutos de nuestra paciencia. Y muchos otros que van acompañando a todos aquellos que constan en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y miren, la semilla es la palabra de Dios, sí, y eso es todos los días lo que aprendemos, pero no es solo para escucharla y la oigo, ay, qué lindo, qué maravilloso, porque la palabra tiene vida, recuerden, pero la palabra debe dar frutos, es decir, que yo debo cambiar, qué obras estoy haciendo, cómo está todavía mi corazón, cómo está mi mente, no debo quedarme ahí, sino tenemos que ver frutos de bendición en nuestra vida. Si todavía es en el carácter, pues Dios nos va a moldear y nos va a formar y ahí es cuando pasamos por fuego, ¿sí? Porque ahí tiene que ser tratado, pero ahí es donde Dios nos ve. ¿Permaneces firme o te estás moviendo de un lado a otro? ¿O eres inconstante? ¿O fácilmente la palabra se secó y no dio frutos? Pero Dios quiere darnos algo especial, así que todo lo que ustedes y lo que estamos aprendiendo siempre debe haber fruto en nuestra vida, ¿sí? En mí primeramente como persona, ¿sí? Como yo, por ejemplo, como madre, como esposa, debo dar frutos. Como sierva de Dios, debo dar frutos, sino de qué estamos hablando, ¿verdad? Así que lo importante es que esa semilla sea una buena semilla que caiga en nuestro corazón y siempre de frutos abundantes. El siguiente material es la madera. La madera, si ustedes le ven, ¿cómo es la madera? Es dura, ¿verdad? Es resistente, es fuerte, pero también cuando es pasada por fuego, porque todo esto debe ser pasado por fuego. Primero el que vimos que es que el de las hojas secas, el de la paja es pasado por fuego, igual se quema fácilmente. La madera también debe ser pasada por fuego y también se quema y fácilmente, ¿sí? Pero ¿de qué Dios nos habla aquí en la madera? El hecho de ser dura, y esto como les decía, Dios habla primero a los hijos de Dios, no es porque ya me creo o sé mucho o estoy estudiando y yo ya me escogieron a mí como pastora, Dios me eligió, no es porque yo ya esté, Dios mío, ya en un top máximo, no, nosotros también pasamos circunstancias, nosotros también somos tratados en nuestra fe, en nuestro corazón, pero no por eso no significa que yo no necesito de alguien, pues sí necesitamos, y aquí es cuando habla el Señor de la madera que es dura, de la dureza del corazón, o muchos creen que ya están firmes,
o que ya se creen autosuficientes. A veces así nos creemos, mis hermanos, y me incluyo yo, porque esto primero Dios habla en nuestra vida. No, todos necesitamos. Yo necesito de una palabra de ustedes también. Yo necesito de un abrazo. Nosotros necesitamos de ustedes. Sí, como iglesia. Por eso Dios nos escogió, para estar juntos, para apoyarnos, para ayudarnos entre todos, para no endurecer mi corazón y decir, y un corazón siempre debe estar doblegado y saber que yo también necesito ayuda. Saber que en un corazón dispuesto, pues Dios va a obrar, no endurecer, quitar ese orgullo. De pronto se ha venido a mi vida, quitarlo y decir, Señor, deséchalo, porque a Dios, al orgulloso lo mira de lejos, mas al humilde nos exalta, dice el Señor, ¿verdad? Y sé que todos Dios está tratando en nuestra vida en esa humildad. Entonces, por más que yo sepa, pues no debo endurecer mi corazón y creerme en que yo ya sé. Si han escuchado que saben decir, esta persona tiene mucha madera, como que tiene mucho, o sea, que sabe que es aventada, ¿verdad? Que es de fuerza, pues todo eso, por eso dice Dios, cuidado con lo que estás edificando, sobre edificando, porque si va por fuego, pues veamos si resiste. Así que miren, la palabra de Dios dice en Primera de Corintios 10, en el 11 y en el 12, la palabra de Dios dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? Así que no nos sintamos autosuficientes en el que yo puedo, el que yo ya sé. No, no, no nos sintamos así, porque dice el que piense que esté firme, cuidado, y mire que no caiga. Así que todos necesitamos del apoyo, todos necesitamos fortalecernos, no endurezcamos ese corazón, porque Dios ya nos ha quitado ese corazón de piedra y tenemos ese corazón de carne. Necesitamos ayuda, necesitamos levantarnos, fortalecernos el uno al otro, no creerme en que yo ya sé. No, 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 en eso no, sino siempre con humildad, pues yo me presento al Señor, porque cuando sé que si sobreedifico con esta madera y pasa por el fuego y no estoy firme, pues también se quema. Así que yo debo estar firme en todas mis convicciones, en saber que Dios siempre va a doblegar ese corazón, en que si debo pedir perdón, pues yo lo tengo que hacer, pero de corazón que te nazca, no por obligación, que si yo tengo que reconocer mis errores, pues lo reconozco. Eso es quitar esa madera y edificar de otro material, y no con esa madera dura en que creo que yo estoy firme, que yo estoy bien, que yo todo lo puedo, que yo sí sé. Pues no, como les leí, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Así que sé que no vamos a edificar, sobre edificar de estos materiales, porque fácilmente se queman y fácilmente pueden caer, ¿sí? Pero más nosotros, ya saben, estamos edificados en la roca, pero ya vamos a ver los materiales con los que debemos sobre edificar. Amén. Amén. Y bueno, vamos a unificarles estos del el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Sí? Si bien es cierto, son materiales duros, pero que al fuego también tienen que ser tratados. O sea, no hay opción. Y hay que entender, ¿no? En Ezequiel 28 habla claramente quién tenía todos estos adornos. Hay que entender para qué le servía tanto lujo, tanto, como habla en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Hay cosas que tienen que ser medidas y lo principal es nuestra fe. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro 1:7. Entendiendo que nuestra fe también, dice, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe. A prueba, esto es importante. A prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Qué bendición. Miren, también es pasado por fuego. El oro, por más duro, por más metal precioso que sea y por más fuerte, también es pasado por fuego y también se diluye. ¿Sí? Y así es nuestra fe, así es como tiene que estar edificado, con una fe firme, que no importa las circunstancias, porque recuerden que lo que está a prueba es nuestra fe. Esa es la manera que Dios ha puesto en nuestro caminar. ¿Qué estamos haciendo con las circunstancias que pasas, con las pruebas, con las adversidades, con las transgresiones, con cualquier situación? ¿Cómo está tu fe? ¿Está tan valiente? ¿Está firme? Recuerda que esta también está a prueba.
por más oro precioso que parezca ser, está a prueba, ¿sí? Y por eso dice que seamos encontrados en alabanza, en gloria y en honra. Qué importante materiales a veces que podamos nosotros entender que son los más fuertes, son los más firmes, pero aún así tendrán que Tienen ser que pasar. pasar por fuego, tendrán que pasar por fuego. Y todas las obras que nosotros las hagamos, sean estas personales o con otros o con terceros, tienen que ser pasadas por fuego. Tiene que haber un medidor de fe que es el único, el Padre, el que nos muestra y el que irá viendo qué hacemos con nuestro diario caminar. Amén. Y miren, cuando nosotros damos de lo mejor a nuestro Dios, o sea, por nosotros mismos debemos edificar lo mejor. O sea, yo ya sé que Dios está en mi vida, pero ahora, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy actuando como Dios me manda? ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo que Dios nos va a poner a prueba, ¿sí? Mira, y cuando tú das de lo mejor para el Señor, Dios te recompensa la obra de tus manos. Todo lo que tú haces es recompensado, ¿sí? Pero hazlo con un corazón sincero, un corazón humilde. Todo lo que hagamos, Dios nos va a dar al 100 por 1 y lo va a recompensar. Pero tú mira cómo estás sobreedificando, mira tus obras, cómo estás haciéndolo. ¿Estás haciéndolo como para el Señor o estás haciéndolo para los hombres? Mira, como humanos siempre yo les digo, tenemos errores. Así que cuando tú le sirvas incluso al Señor, hazlo de todo tu corazón, porque de Él es la recompensa, no del humano, no del hombre. Dios es el que te recompensa todo lo que tú haces. Mira, Dios siempre nos sorprende. Él siempre va a estar ahí para levantarnos. Así pasemos por este fuego, que todos estos materiales son pasados por fuego. Tienen que pasar y ser probados. Miren el oro y estos metales, estas piedras preciosas, también las pasan por fuego. Pero ¿sabes qué pasa con estas? Que no se desaparecen, pero se diluyen, ¿verdad? Cuando son pasadas por fuego. Y luego Dios las toma nuevamente y hace esas piedras preciosas. Esas piedras preciosas son ustedes, somos nosotros, ¿sí? Que Dios escogió. Así que yo te pregunto, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás sirviéndole al Señor? ¿Cómo lo estás haciendo? Dios mira nuestro corazón. ¿Estás dando lo mejor de ti para Dios? No al hombre no lo veas, sino a Dios. Y si el hombre te falla, tú sabes que Dios se encarga de todo. Dios recompensa todo lo que hacemos nosotros. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis en el capítulo 22, en el verso 12. Apocalipsis capítulo 22, en el verso 12. He aquí yo vengo pronto, habla el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿A quién nos va a recompensar? A cada uno de nosotros. No dice el pastor Rubén te va a recompensar por lo que haces, no. Dios dice, yo voy a venir, yo te recompenso. Yo soy el que vengo con ese galardón grande para tu vida. Así que depende de cada uno de nosotros cómo lo estamos haciendo. Así que recuerda, si escogiste de pronto o lo edificaste con la hojarasca o la paja, eso se va fácilmente y se vuela. Y esa es la inconstancia y las personas de doble ánimo. Yo sé que tú no eres una de esas personas, ¿verdad? Igual se has edificado con el heno, que no tiene raíz, que no da fruto, pues tampoco, sí, deséchalo, porque Dios dice que los desecha los que no dan fruto, pero nosotros sí vamos a dar fruto, ¿verdad? Igual con la madera, no endurezcas tu corazón, sí, sino al contrario, seamos humildes y sabemos que todos nos necesitamos, que todos somos útiles, que todos servimos, que nadie es mayor que el uno es mayor que el otro. Aquí todos somos iguales y Dios no hace acepción de personas. Así que todos servimos y así que no endurezcamos ese corazón. Y si lo has hecho con oro, con la plata o piedras preciosas, pues es un valor grande que le estamos dando al Señor y dando de lo mejor de nosotros para Dios, que será recompensado. La obra de tus manos, mírate tus manos. Estas manos son de bendición. ¿O por qué crees que Dios nos dio unas manos? Sí, son de bendición. Todo lo que tú haces, Dios lo recompensa. Mira la alabanza, Andreita y Jonathan. Dios recompensa la obra de tus manos. Al momento de entonar, de tocar los instrumentos,
Pues si tú lo haces de todo tu corazón, Dios lo recompensa, ¿verdad? Dios lo recompensa. Igual la obra de tu trabajo, Dios lo recompensa. ¿Cómo estás tú trabajando? ¿Cómo estás haciéndolo? ¿Estás confiando en la palabra o solamente la oyes y la dejas ahí? Y mira, el Señor dice que esos son las personas inconstantes y de doble ánimo, las que escuchan la palabra. Solo la escucharon y ahí quedó. Mira, aquí todos estamos escuchando, pero aquí Dios nos ve al que la escucha y la hace. Y esas personas Dios nos considera como sabios. Así que yo sé que tú eres sabio, hombre, mujer, tú eres sabio, ustedes somos sabios, porque el que solo le escucha dice que le considera un hombre necio. Así que yo sé que estamos con un ramillete de personas sabias y que la palabra siempre llega a mi corazón y que todo lo que yo lo hago, pues Dios nos va a recompensar. Así que todo lo que tú estás haciendo, Dios lo recompensa. Así que espera mejor la bendición del Señor, que es ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios mira solo ese corazón humilde. Amén. Amén. Así que ahí donde está, yo le invito a que vamos a orar en esta mañana para entender y poder edificar. Y si es que en algo hemos fallado, pues reedificar las cosas, sabiendo que el fundamento siempre es Cristo y que Él es nuestra base. Y que mientras estemos fundamentados en esa roca, no hay nada ni nadie que nos pueda mover.